Bienvenidos jóvenes a esta clase de Ingeniería Económica. Vamos a pasar a la sección que dice combinación de factores. Ya vimos las 8 fórmulas, que son las fórmulas que vamos a utilizar pues durante este parcial y el resto del curso. Esta siguiente sección es utilizar las fórmulas, pero combinándolas entre sí. Hasta ahorita los problemas que hemos resuelto los hemos resuelto en un solo paso. Es decir, ya que tenemos los datos y qué es lo que pide el problema, usamos solamente el factor en cuestión. Ahora en esta sección vamos a resolver los problemas utilizando 2 o más fórmulas para obtener el resultado que pide el problema. A eso le llaman pues combinación de factores, que eso es muy común, que quizá con los datos que tenemos y lo que pide el problema se van a requerir hacer 2 o 3 o más pasos antes de obtener o llegar al resultado que pide el problema. Bueno, vamos a hacer entonces el primer problema de esta sección, combinación de factores. Tengan la mano, pues siempre ahí en su mano el problemario, así como las fórmulas y las tablas de interés compuesto discreto. Dice: un fabricante de artículos acuáticos para diversión tiene un contrato con el proveedor de partes que implica compras por un monto de 15,000 por año durante 5 años. La primera compra se debe realizar dentro de 2 años. Determina el valor presente del contrato a una tasa de interés del 10% anual. Bueno, hacemos el diagrama para visualizar los flujos. Bueno, según el problema, dice que un fabricante de artículos acuáticos para diversión tiene un contrato con el proveedor de partes que implica compras por un monto de 15,000 pesos por año durante 5 años. Esta es una serie. Se van a realizar compras de 15,000 pesos durante 5 años consecutivos. Y dice el problema, la primera compra se debe realizar dentro de 2 años. Entonces aquí sería la primera compra. Bueno, lo voy a indicar con una flechita hacia abajo, suponiendo pues que es el fabricante que realiza las compras a su proveedor. Esta sería la primera compra de 5. Aquí estaría la segunda compra, tercera, cuarta y quinta. Esta es una serie uniforme. Las compras pues son un monto total de 15 pesos. Entonces el diagrama llega hasta el año 6. Entonces ahí están los datos. Y bueno, la tasa de interés 10% anual. Entonces es una serie uniforme, solo que esta serie uniforme no comenzó al final del primer periodo, sino comenzó al final del segundo periodo. Porque según el problema, el contrato que hace el fabricante con el proveedor es que va a realizar 5 compras, pero estas compras van a empezar a partir del segundo año. Entonces, hasta el final del segundo año se realiza la primera compra de 5 que comprende el contrato. La pregunta es: determine el valor presente del contrato. Entonces queremos encontrar el valor presente. Cuando dice valor presente, pues se refiere a la cantidad monetaria que está al inicio, o sea, hoy. Valor presente o valor actual. Entonces queremos encontrar cuál es el costo de estas 5 compras hoy. Si dicho contrato supone que la primera compra de las 5 que se van a realizar comienzan a partir del segundo año. Entonces, estas 5 compras, ¿a cuánto equivalen hoy? A valor actual. Entonces, tenemos la fórmula que convierte una serie uniforme en valor presente. Tengan ahí, repito, el formulario y las tablas. Yo aquí lo voy a resumir, ¿no? Las fórmulas que vimos, pues fueron F dado P y P dado F. F dado A y A dado F. P dado A y A dado P. P dado G y A dado G.
Ahí están las 8 fórmulas que vimos. Así que en los problemas de ingeniería económica, pues tenemos que utilizar una de estas fórmulas, no hay otra. Estamos manejando tasas de interés. Es el supuesto básico, ¿no? El dinero cambia de valor con el paso del tiempo. De hecho, es el tema general de ingeniería económica, ¿no? El valor del dinero a través del tiempo. Entonces tenemos que utilizar, pues forzosamente, una de estas 8 fórmulas que le llamamos fórmulas de equivalencia, porque convierten una cantidad de dinero en otra equivalente. Entonces ustedes tienen una serie uniforme. Si tienen una serie uniforme, pues entonces pueden utilizar 2 fórmulas que convierten series uniformes, que sería convertir F dado A, que sería esta, o encontrar P dado A. De las 8 fórmulas, estas 2 convierten series uniformes. Encontrar F dado A o encontrar P dado A. Si utilizo F dado A, entonces la fórmula me convierte esta serie en valor futuro. Quedaría aquí F, usando esta, F dado A. Si utilizo P dado A, o sea, convertir la serie en valor presente, la P me va a quedar aquí. P dado A, P dado A. El valor presente, recuerden, en esta suposición de la fórmula P dado A, debe quedar exactamente un periodo antes de donde inicia la serie. Todas las fórmulas son consistentes, están basadas en esas suposiciones. Si yo una serie la convierto en valor futuro, esa F va a quedar donde termina la serie. Si una serie la convierto en valor presente, ese valor presente, que es una cantidad única, pues va a quedar aquí. Un periodo antes de donde inicia la serie. Entonces, para mí esta es la serie uniforme, son 5 flujos de 15,000. Esas suposiciones, pues yo hice mucho énfasis en las clases pasadas, porque es uno de los errores más comunes de los estudiantes al resolver problemas, sobre todo en el examen. Tienen que respetar esas suposiciones. Yo no puedo suponer que si utilizo la fórmula P dado A, la cantidad presente va a quedar aquí, ¿no? De hecho, los problemas de combinación de factores que vienen en los libros viene adrede. O sea, nos piden hacer algo adicional. Porque no hay ninguna fórmula que convierta una serie uniforme en valor presente 2 periodos hacia atrás. No, solamente es un periodo hacia atrás. Entonces tenemos que hacer un paso adicional. Por lo tanto, tienen ustedes 2 caminos. Pueden utilizar F dado A o P dado A. Cualquiera de los 2 caminos que utilicen van a llegar al mismo resultado. Yo voy a utilizar un camino. Si ustedes quieren repasar, háganlo por el otro camino y comprueben que deben llegar a la misma cantidad de dinero. En los problemas de tarea, ustedes pueden elegir el camino que ustedes deseen, siempre y cuando el resultado está bien. Lo mismo en el examen. Si hacen ustedes un procedimiento, el camino que ustedes escojan, pues queda a libertad de ustedes. Siempre y cuando pues hagan el procedimiento correcto, van a llegar al mismo resultado. Voy a utilizar este camino, miren, F dado A. Entonces voy a encontrar el valor futuro dado la serie uniforme. La serie uniforme vale 15,000. Entonces lo multiplico por la fórmula F dado A, la tasa de interés 10% y el número de periodos, que serían 5. Bueno, también eso es muy importante. Estamos manejando 5 periodos porque son 5 flujos uniformes. Un error común a simple vista es ponerle 6. Bueno, pues termino aquí la última F en 6 y le ponen 6. Me ha tocado que cuando he puesto este problema en algún semestre anterior, pues le ponen aquí 6 a algunos alumnos, porque pues es N6. No, es 5. Para mí el diagrama comienza aquí. Si yo le pusiera aquí 6, pues está mal, porque entonces yo supondría que son 6 flujos de 15,000 y no, el problema está diciendo claramente que son 5 compras de 15,000 pesos.
solamente que esa primera compra ocurrió al final del segundo año. Bueno, lo vemos en tablas, más rápido. F dado A, 10%. Nos vamos a la tabla del 10%. Nos ubicamos en la columna F dado A y el renglón 5. Entonces, 10% F dado A, 5 periodos, 6.1051. 6.1051, si es que no me... si está bien, 6.1051. Entonces, hacemos el cálculo. Bueno, discúlpenme ahí un minutito, es que se me olvidó traer la calculadora. Entonces, nomás voy por la calculadora y regreso. Bueno, disculpen. Entonces sería 15,000 por 6.1051. Tendríamos 91,576. Punto 50. 91,576.50. Bueno, vamos a checar que está bien. 6.1051. Entonces ya lo que hicimos es convertir estos 5 flujos de 15,000 en una sola cantidad futura. Y nos queda aquí. ¿Sí? Entonces ya hicimos el valor futuro. Lo que hizo la fórmula F dado A, pues recuerden, es sumar los 5 flujos con todos los intereses y convertírmelos en una sola cantidad futura. Yo lo voy a borrar aquí en el pizarrón. Entonces la fórmula me convirtió estos 5 flujos en una cantidad futura. Y me la dejó pues al final. Aquí. Bueno, voy a poner aquí hacia abajo. Es el total de las compras. Valor futuro, 91,576.50. Al final del año 6, estas 5 compras de 15,000 pues equivalen a 91,576.50. Entonces voy a tener que hacer un paso adicional, voy a tener que utilizar otro factor u otra fórmula. Esta cantidad la tengo que mover hacia atrás. Entonces utilizo la fórmula F dado P. Entonces sería el siguiente paso. Perdón, P dado F. Quiero convertir un valor futuro en valor presente. Entonces sería F, el valor futuro, 91,576.50. Estamos utilizando esta fórmula, ¿no? Por P dado F, 10%. Y ahora sí, N vale 6. Porque voy a mover esta cantidad 6 periodos hacia atrás, que es lo que hace la fórmula P dado F. Me convierte un valor futuro en valor presente. Una cantidad única en el futuro a una cantidad única en el valor presente. Como lo voy a mover 6 flujos, pues entonces le pongo N igual a 6. Entonces van a su tabla nuevamente, 10% ahora en el factor P dado F con N igual a 6. Punto 5645. Punto 5645. Entonces, lo multiplicamos. 91,576.50 por punto 5645. Esto me da
649. 51.694, perdón. Bueno, vamos a redondearlos a 95. 51.694.93 o redondeados 51.695. Recuerden que en ingeniería económica, pues esos valores por redondeo son despreciables o insignificantes. De hecho, pues traemos un error de redondeo, pues porque estos valores de las tablas vienen redondeados en este caso, pues a 4 decimales. Entonces, al truncar el número de decimales, pues obviamente vamos a arrastrar un error de redondeo. Entre más grande sea la cantidad monetaria, pues mayor va a ser el error de redondeo. Entonces, esta sería la respuesta al problema. Estas 5 compras de 15,000, voy a poner aquí como estaba originalmente. A partir del año 2, aquí están los 5 flujos de 15,000. Esas 5 compras de 15,000 pesos, comenzando dentro de 2 años a partir de hoy, estas 5 compras a un 10% de interés equivalen hoy a 51.695. Si lo hacen por el otro camino, pues van a llegar al mismo resultado, salvo que va a haber ahí una pequeña diferencia por el asunto del redondeo de las tablas. Pero esa diferencia pues es muy pequeña. El otro camino pues sería que lo convirtieran en valor presente. El valor presente se lo va a dejar aquí. El paso adicional pues es convertir este valor futuro en valor presente, igual, P dado F. No más que en lugar de 6 periodos, pues esta cantidad que quedó en el periodo 1, pues la tenemos que mover un periodo hacia atrás. Entonces aquí n va a ser igual a 1. Bueno, problema número 2. Una persona piensa depositar 150 pesos cada mes durante el siguiente año en un banco que paga una tasa de interés de 1.5% mensual. Considera que después de hacer 12 depósitos los 12 depósitos del primer año, puede aumentar su ahorro mensual a 180. ¿Cuánto tendrá al final de 2 años si no retira ninguna cantidad de dinero durante este tiempo? Bueno, es un sistema de ahorro. Durante 2 años son ahorros mensuales. Entonces vamos a tener 24 meses. Aquí estarían los 12 meses, que es el primer año. Durante el primer año, esta persona va a ahorrar, dice el problema, 150 pesos. Serían 12 depósitos mensuales de 150 pesos cada uno. Luego en el segundo año va a incrementar el ahorro a 180. Este segundo pues sería de 180. Pero no se fijen que está un poco chueco ahí son series uniformes, ¿no? Es que no salió totalmente recto, ¿no? Entonces son 12 flujos de 150. Luego a partir del mes 13 hasta el mes 24 van a ser otros 12 depósitos, pero ahora de 180. Le mencionaba también en clases pasadas, pues que así son los problemas que vienen en los libros y que van a venir en el examen. Tienen que leer con cuidado qué es lo que da como información el problema para hacer un planteamiento correcto y qué es lo que pide el problema. Dice, ¿cuánto tendrá al final de 2 años si no retira ninguna cantidad de dinero? Bueno, la tasa de interés que nos da es de 1.5% mensual y nos pide pues cuál fue el total del ahorro de estos 24 depósitos. Aquí el problema es que estos 24 depósitos pues son 2 series uniformes separadas. Entonces tenemos que manejar las 2 series aparte, ¿sí?
Este problema pues también tiene varias formas de resolverse. Sería pues manejar cada serie y mover esas cantidades a valor futuro. Este valor futuro pues deben ser los 24 depósitos, los 12 de 150 y los 12 de 180, más todos los intereses que generó cada depósito. El problema es la aclaración que no hubo ningún retiro, o sea, todo el dinero ingresó y se estuvo ahí quedando acumulando intereses. No se realizó ningún retiro. Entonces la F debe quedar donde termina la serie. Cuando se hace el último depósito de 180, bueno, junto con todos los demás depósitos, ¿cuál es el total acumulado? Incluyendo los intereses. Si quieren, pues le podemos poner a este A1 y A2, simplemente para diferenciarlos. Entonces las series uniformes, pues también podemos utilizar cualquiera de estas dos fórmulas, F dado A o P dado A, cualquiera de las dos, ¿no? Si utilizo F dado A para la primera serie, entonces sería F igual la serie 150 por F dado A, la tasa de interés y 12 periodos, porque son 12 depósitos de 150. La fórmula me va a sumar estos 12 depósitos de 150 y me lo va a dejar donde termina la serie, como un valor futuro. Entonces es el valor futuro de la serie 1, A1. Entonces nos vamos a la tabla del 1.5%. Ubicamos el factor F dado A. Bueno, 1.5%. Para 12 periodos, F dado A, que es 13.0412. 13.0412. F dado A, 1.5%, 13.04. 13.0412. Muy bien. Entonces lo multiplicamos y vamos a tener un valor acumulado al final del mes 12. 150 por 13.0412. Se nos da 1956.18. Este es el valor futuro de la serie 1. 1956.18. Yo lo voy a borrar aquí en el pizarrón. Entonces convertimos estos 12 depósitos en una sola cantidad futura, que le llamamos F1, que corresponde pues a la primera serie de 1956.18. Pues convertimos estos 12 flujos en una sola cantidad futura de 1956, que son pues los 12 flujos de 150 más los intereses que generó. Lo mismo hacemos con la serie A2, que vamos a llamar F2. Entonces sería 180 por F dado A, 1.5%, N12, porque son 12 depósitos de 180. Que va del 13 al 24, pero son 12 flujos. Entonces igual queremos sumar estos 12 flujos y que se convierta en una sola cantidad futura al final, de tal manera que nos dé el total, incluyendo los intereses. Bueno, pues sería el mismo factor, ¿no? El mismo valor, 13.0412. Nomás que era multiplicado por 180. 180 por 13.0412. Y nos da 2347, vamos a ponerlo así, ¿no? Punto 42, dice punto 41.6, 2347.42.
Entonces también lo voy a borrar aquí. Ya tenemos los valores futuros de las dos series. Entonces aquí vamos a poner este valor futuro de 2347.42, que son los 12 flujos de 180 con los intereses. Entonces ya tenemos los dos valores futuros de las dos series. Estas F no se pueden sumar directamente en forma aritmética, que yo sumara esta cantidad más esta cantidad, porque estos valores futuros están separados. También ya lo repetí en clases anteriores, lo vuelvo a repetir. Estamos bajo el supuesto que el dinero cambia con el paso del tiempo. Es el tema, el valor del dinero a través del tiempo. Un peso hoy no es igual a un peso dentro de un año. Para poder sumar un peso hoy con un peso dentro de un año, pues tengo que convertir ya sea el peso dentro de un año a valor presente o convertir este peso actual en valor futuro dentro de un año. Así que no puedo sumar estas dos cantidades porque están en fechas distintas. Si lo hiciera, estaría mal, porque yo supondría que este dinero ya no va a generar intereses los próximos 12 meses. Y el problema dice claramente que no se hizo ningún otro movimiento, no se hizo ningún retiro. Este dinero siguió generando intereses en el segundo año. Entonces, esta cantidad hay que acumular los intereses del segundo año. Entonces, tenemos que hacer un paso adicional. A esta F la tenemos que mover a valor futuro. No más que para mí ahora esta cantidad ya no es F. Para mí va a ser ahora P1. Si yo una cantidad la muevo hacia el futuro, esa cantidad para mí es presente. Si esa cantidad yo la muevo hacia atrás, entonces para mí es una F y voy a encontrar P dado F. Entonces, una misma cantidad de dinero, pues puede ser F o puede ser P, dependiendo de qué es lo que yo quiero hacer. Si esa cantidad yo la quiero mover hacia adelante, en el futuro, entonces para mí esa cantidad es P. Quiero encontrar F dado P. Ahora, si la misma cantidad yo la quiero mover hacia atrás en el tiempo, entonces esa cantidad para mí es F. Yo quiero encontrar P dado F. Entonces sería nomás una cuestión de convencionalismo, es decir, ¿qué es lo que quieres hacer con una cantidad? Dependiendo de eso, pues puede la misma cantidad ser F o puede ser P. Bueno, como yo la voy a mover hacia el futuro, porque es lo que pide el problema, al final del segundo año, entonces esa cantidad pues la vamos a convertir a valor futuro en el mes 24. Entonces, esta misma cantidad, 1956.18, para mí ahora va a ser P. Entonces voy a utilizar la fórmula F dado P. La tasa de interés, 1.5% mensual. Y N va a valer 12, porque esa cantidad pues la voy a trasladar 12 periodos adelante, para cargarle los intereses pues de esos 12 meses. Entonces 1.5% mensual, F dado P para 12 periodos. 1.9556. 1.9556 F. No, 1.956. Aquí en este caso pues viene, a ver, ¿estoy bien? No, es 1.1956. Me faltó aquí el 1. 1.1956 F dado P. Bueno, muy bien. 1956.18 por 1.1956.
y nos da 2338. 2338 punto, vamos a redondearlo, punto 81. 2338.8088, 0.81. Entonces, ahora sí, esta cantidad del mes 12, 1956, la moví hacia adelante. Dejó de ser F para convertirse en P. Entonces ya tenemos esta F y la otra F, la F1. No más que esta F1 pues se convirtió en P1, para que en el siguiente paso yo pudiera mover esta cantidad como si fuera un valor presente hacia el futuro. Y nos dio 2338. No, F1. 2338.81. Ahora sí, están en la misma fecha, ya se pueden sumar. Entonces suman ustedes 2338.81 más 2347.42. Entonces sería el total acumulado durante los 24 meses, los 12 depósitos de 150 y los otros 12 de 180. En total, la persona tendría ahí en su cuenta un ahorro de 4.686. Punto 22, pero vamos a dejar así redondeado entero. 4.686. El diagrama original, la serie de 150, 12 depósitos de 150, seguidos de otros 12 depósitos de 180. Tenemos un total acumulado de los 24 depósitos al 1.5 de interés mensual, 1.5%, un total acumulado de 4.686 pesos. También las A pues se pueden convertir en P. Entonces, en lugar de poner aquí F dado A, puedo poner P dado A. En el siguiente paso, pues encontrar F dado P, pero para 24 meses. Y a esa cantidad, pues se la sumo aquí a esta cantidad y le va a dar lo mismo. Otra forma también de resolverlo es que ustedes dijeran, bueno, yo voy a tomar este flujo como uniforme. Voy a tener 24 flujos de 180 y 12 flujos de la diferencia, que sería 30 pesos. Entonces se puede cortar así, cortar todo esto, ¿no? Tengo 24 flujos de 150 y luego el excedente que quedó aquí pues serían los 12 flujos que van del mes 13 al 24, 12 flujos de 30. Entonces también se puede manejar así, ¿no? 150, que sería esta serie, y otra serie que sería de 30, que serían estos que puse aquí, ¿no? Si se resuelve así, pues podríamos poner F, valor futuro, convertir los 24 flujos de 150, F dado A, 1.5%, 24 meses. Son 24 flujos de 150. La fórmula me lo suma al 1.5% de interés mensual y aquí me lo va a acumular al final donde termina la serie. Y luego la otra serie, que es la que está aquí, los 12 flujos de 30. Entonces más 30 por F dado A, 1.5%, 12 periodos, porque serían los 12 flujos. Convertir esta serie de 30 en 12 flujos, perdón, esta serie de 30, convertirlo en una sola cantidad futura al final.
Y les debe dar lo mismo, ¿no? F dado A para 24 meses, pues sería 28.6335. F dado A para 24 meses, punto 28.6335. Y F dado A para 12, 13.0412. 0412. Y la cantidad pues debe ser la misma que obtuvimos con el otro camino. 150 por 28.6335 más 30 por 13.0412. 4.686.26 es la misma cantidad, ¿no? Ahí la diferencia pues fue apenas de unos centavos. Entonces da igual. Y puede haber otros caminos, como mencionaba ahorita, no convertir esta cantidad en valor presente. Esta serie de 12. Entonces ahí ustedes pueden practicar, ya tienen el valor correcto y puede haber pues más de un camino para resolver los problemas. Entonces, como mencionaba al principio, pues para resolver estos problemas vamos a requerir hacer 2 o más pasos adicionales y utilizar 2 o más factores de las 8 fórmulas que vimos. Problema 3. Una familia cuenta con un fondo de 30,000 para remodelar su casa en el futuro. El dinero está depositado en un banco que paga un interés del 7% anual. Si la familia considera que gastará 10,000 al final del segundo año, 15,000 al final del cuarto año, ¿con qué cantidad podrá contar al concluir el quinto año? Entonces aquí tenemos un flujo para 5 años. Dice el problema que es una familia que tiene un fondo, un ahorro de 30,000 pesos. Entonces vamos a poner aquí como un ahorro 30,000 pesos. Ese dinero lo tiene destinado pues para remodelación de su casa en un futuro. Que está depositado en un banco que paga un interés del 7% anual. Estos son años. Estamos manejando años. La familia considera que gastará 10,000 al final del segundo año. Entonces es cuando va a ser el primer retiro. Al final del segundo año, retira de su cuenta. Vamos a poner aquí como pues una salida que será un ingreso para la familia, ¿no? O sea, la familia retiró de la cuenta ese dinero, pues que lo va a gastar en la remodelación. Va a retirar 10,000 pesos. Al final del segundo año. 15,000 al final del cuarto año. Bueno, en el cuarto año retira 15,000. ¿Con qué cantidad podrá contar al concluir el quinto año? Bueno, ¿qué saldo le queda aquí a la familia en el quinto año? ¿Qué cantidad de dinero le va a quedar? Si no hubiera tasa de interés, pues tenía 30,000 pesos y luego gastó 10,000 y luego 15,000. O sea, retiró de su cuenta esos dos retiros en los años 2 y 4. O sea, retiró en total 25,000 pesos. Tenía 30, pues le quedan 5,000 pesos. Eso sería si no hubiera tasa de interés. Si el dinero lo hubiera tenido ahí en su casa, en una caja fuerte. Pero si el dinero lo tiene invertido en una cuenta que les genera intereses, esa cantidad pues debe ser mayor a 5,000 pesos. Porque la cuenta le está generando intereses, le está generando dinero sobre su inversión. Entonces el asunto es pues determinar esta cantidad futura. No es un gradiente porque no está el flujo consecutivo. Está en el año 2 y luego hay un año 3 en que no hay nada. Luego pasamos al año 4. Entonces tenemos que manejarlo como cantidades separadas. Hay varias formas de hacerlo. Una es llevar todas las cantidades aquí en este punto, que es donde pregunta el problema. Ese le llaman punto focal. Lleva los 30,000 al año 5 como un fondo.
Luego los retiros, como salida de dinero, los 15,000 al año 5, los 10,000 al año 5 y los 15,000 al año 5. Esa cantidad pues la muevo 5 años. Esta la muevo 3 años. Esta la muevo 1 año. Y hago la diferencia entre el fondo que tengo menos los retiros que se realizó. La otra forma de hacerlo pues es irme año por año cuando se hacen los retiros, que es como yo lo voy a hacer. Esa cantidad pues para mí es P, es una sola cantidad que está aquí al principio. La voy a convertir a valor futuro en el año 2, utilizando la fórmula F dado P, que son fórmulas de cantidades únicas. Convierto esta cantidad en su equivalente en el año 2. F dado P, la tasa de interés 7%, 2 periodos. O en otras palabras, le voy a cargar los intereses de estos 2 años a los 30,000 pesos. Entonces nos vamos a la tabla del 7% F dado P. F dado P para 7%. Me dejen aquí porque se me cayeron las hojas. Eh, 7%. Bueno, aquí está. 7% F dado P, 2 periodos, que sería 1.1449. 1.1449 F dado P, 7%, 2 periodos. Por 30,000 pesos, que equivale a 34,347. 34,347, que son los 30,000 pesos más los intereses que generó en estos 2 años. O sea, generó de intereses 4,347, en total tiene 34,347. Bueno, esa cantidad pues está en el año 2. Estos 30,000 se convirtieron en el año 2 en un total de 34,347, con la tasa del 7%. Ahí realiza el primer retiro. Retira de la cuenta 10,000 pesos. Por lo tanto, pues le restan 10,000. Y entonces aquí nos quedaría 24,000. Si tenía 34,347 y retiro 10,000, pues me quedan 24,000. Entonces a los 34,000, pues le restamos el retiro, 10,000 pesos. Entonces a la familia le queda ahí en su fondo de inversión 24,347 pesos. Ahora esta cantidad la voy a mover hacia adelante otros 2 años, que para mí sería pues el año 1 y 2, que corresponden a los años 3 y 4. Esta cantidad para mí ya no es F, sino que ahora va a ser P, porque esa cantidad la voy a mover hacia adelante, lo que mencionábamos ahorita en el problema anterior. Una misma cantidad puede ser F o puede ser P, dependiendo si la quiero mover hacia adelante o hacia atrás. Entonces ahora voy a encontrar el valor futuro en el año 4. Entonces el saldo que ya me queda, descontándole el retiro, por F dado P, 7%, 2 años. Perdón, porque esta cantidad se va a mover 2 años. Entonces vamos a cargar los intereses de esos 2 años. Mientras el dinero está en la cuenta, pues está generando intereses. Entonces, 24,347 por el mismo factor, 1.1449, que sería 27,874. 27,874
27.874.88. 27.874.88. Bueno, entonces esta cantidad de 24.347, pues le sumamos los intereses correspondientes a los años 3 y 4, esos 2 años, que equivalen a 27.874.88. Bueno, aquí ocurre el segundo retiro. Entonces esta cantidad, pues le descontamos el retiro, los 15,000 pesos. Entonces le quitamos los 15,000 pesos y a la familia le va a quedar ahí 12,874. Entonces retira los 15,000 de la cuenta y a la familia le quedan 12,874.88. Y hacemos el último paso. Para mí ahora esta cantidad es valor presente. Lo voy a mover hacia el valor futuro, un periodo hacia adelante, como P. Entonces sería para el año 5, esta cantidad, 12,874. Para mí es P, porque esa cantidad la quiero mover un año más hacia adelante. Entonces sería nomás un periodo del año 4 al año 5. Entonces sería F dado P, 7%, un periodo, que sería pues 1.07 ahí en la tabla del 7%, 1.07. Entonces multiplicamos esa cantidad por 1.07. A la familia en el año 5 le queda saldo 13,776. También lo vamos a dejar así redondeado, o si le ponen decimales, pues no hay problema, ¿no? 13,776.12. O redondeado entero, 13,776. Quiere decir que la familia, pues lo más que podría disponer en el año 5, pues sería de 13,776. Entonces aquí tenía 30,000 pesos. Luego retiró 10,000 en el año 2, 15,000 en el año 4 y en el año 5 pues le van a quedar 13,776. ¿Qué es lo que pide el problema? ¿Cuánto dispone la familia? ¿Con qué cantidad podría contar al concluir el 5º año? Muy bien. Bueno, esta es una forma de resolverlo. Repito, pues ya a veces es a gusto de cada quien qué camino elige para resolver el problema, o cómo se le hace más fácil de plantear o entender el problema para resolverlo. Bueno, el problema 4 dice: un préstamo va a ser liquidado en 8 pagos anuales de la siguiente manera: 3 pagos iguales de 2,000 al final del año 1, 2 y 3. Luego seguidos de 5 pagos iguales de 3,000 al final de los años 4, 5, 6 y 7 y 8. Si la tasa de interés de este préstamo es del 15% anual, ¿cuál es el monto máximo del préstamo? Bueno, vamos a plantear. Es un préstamo, es un financiamiento que va a ser liquidado, según el problema, pues en 8 pagos anuales. El problema es que estos 8 pagos anuales no son uniformes, sino que son diferentes los pagos. Entonces, para empezar, pues serían 8 años. Entonces, el préstamo es lo que nos pregunta el problema, ¿no? ¿Cuál es el monto máximo del préstamo? Si en este caso, pues la persona que recibe el préstamo puede realizar 3 pagos iguales de 2,000 pesos al final de los años 1, 2 y 3. Bueno, está muy claro.
pagos al final de los años 1, 2 y 3, pagos de 2,000 pesos. Seguidos de 5 pagos iguales de 3,000 pesos al final de los años 5, 6, 7 y 8. Bueno, 5 pagos, aquí están. 1, 2, 3, 4 y 5. Años 4, 5, 6, 7 y 8. Estos pagos serían de 3,000 pesos. La tasa de interés de este crédito es del 15% anual. Es la tasa de financiamiento, ¿no? Si la tasa de interés de este préstamo es del 15% anual, ¿cuál es el monto máximo del préstamo? En otras palabras, ¿cuánto me pueden prestar con esta tasa de interés hoy? ¿Cuánto me pueden prestar a mí si yo puedo realizar esta serie de pagos? Puedo pagar 2,000 pesos en los primeros 3 años y 3,000 pesos en los últimos 5 años, de un total de 8 pagos. ¿Cuánto me pueden prestar? Sería muy fácil encontrar P dado A si esta serie pues fuera uniforme, que los 8 pagos fueran iguales. Ahí sería la solución en un solo paso directo. Como son 2 series, pues tengo que manejarlo por separado. Tengo que convertir estas cantidades a valor presente, aquí, pero separado porque son 2 series diferentes, ¿no? Entonces, primero con esta serie, se le quiere llamar serie A1. El valor presente de la serie A1, 2,000 pesos. Utilizo la fórmula P dado A para convertir estos 3 flujos en valor presente. P dado A, tasa de interés 15%, 3 periodos, son 3 pagos de 2,000. La fórmula me lo convierte a valor presente, un periodo antes me lo deja aquí, que es lo que pregunta el problema. Entonces ahí puedo encontrar ya el valor presente con la tasa del 15%. Entonces buscamos la tabla del 15% para P dado A, 3 periodos. 15% P dado A, 2.2832. 2.2832. 2.2832. Recuerden, pues esta fórmula va a sumar los 3 flujos de 2,000, le va a quitar los intereses y me lo va a convertir, a ver, leí bien, me lo va a convertir en valor presente. P dado A para 15%. 2.2832, sí está bien, ¿no? Entonces sería 2,000 por 2.2832. 4,566. 4,566.4. Entonces estos 3 flujos de 2,000 pesos equivalen hoy a 4,566.4. Que repito, quitándoles intereses. Si no hubiera intereses, pues 3 pagos de 2,000 son 6,000 pesos. Pero no, estas cantidades pues tienen un interés del 15%. Entonces ya encontré el valor presente de esta serie, me lo dejó aquí, periodo antes, que es donde pregunta el problema. Ahora tengo que convertir esta serie en valor presente, pero aquí. Entonces cuando yo tengo esta serie, pues igual puedo convertirlo en valor futuro o en valor presente. Voy a suponer que lo convierto a valor futuro. Entonces sería el valor futuro del año 8 de esta serie, que sería la serie A2. Entonces le voy a poner signo F subíndice 8, nomás para indicar que es el valor futuro que está en el año 8. Si quiere ponerle F2 para indicar que es el valor futuro de la serie A2, pues es lo mismo, ¿no? Eso no importa. Estos subíndices nomás es para etiquetarlo para mí, que sepa de qué estoy haciendo, ¿no?
solamente son pues las F, las P, las A. El hecho de ponerle aquí un subíndice y ponerle una etiqueta, pues de decir, bueno, lo voy a separar, ¿no? Entonces voy a convertir estas 5A en valor futuro con la fórmula F dado A. Entonces sería 3000 por el factor F dado A, 7%, 5 periodos, porque son 5 flujos, no le pongo 8. Termina en el 8, pero comenzó en el 4. Dice el problema en los años 4, 5, 6, 7 y 8. Son 5 flujos que voy a convertirlos en valor futuro. 5 flujos de 3000 que lo voy a convertir en F dado A. Bueno, vamos a la tabla del 15%. F dado A para 5 periodos. 6.7424. F dado A, 6.7424 para 15%. Recordando, pues la fórmula me va a sumar los 5 flujos de 3000 y le va a sumar los intereses que se generaron. Entonces sería 3000 por 6.7424. Tengo un total acumulado para esta serie al final del año 8 de 20.227.20. 20.227.20. Entonces ya convertí esta serie en valor futuro. La serie de 2000 en los primeros 3 años, pues la convertí en valor presente, que me quedó aquí. Voy a poner aquí valor presente de la serie 1. 4.566. Ahora necesito llevar esta cantidad a valor presente. El camino que utilicé pues es primero convertir estos 5 flujos en valor futuro. Y me lo dejo aquí, ¿no? Le llamé F8. Entonces, convertí los 5 flujos de 4000 en valor futuro, que equivale a esto, ¿no? 20.227.20. Tengo que mover esta cantidad a valor presente, traérmela para acá. Tengo que hacer un paso adicional. Entonces voy a encontrar P dado F. Entonces este sería la P de la serie 2. Entonces sería esta cantidad, 20.227.20 por P dado F, 15%, 8 periodos. Porque voy a jalar esta cantidad que quedó al final, en el futuro, de la serie que tenía aquí, hacia valor presente. 8 periodos hacia atrás. Entonces buscamos en la tabla del 15% P dado F para 8 periodos, que sería punto 3269. Punto 3269. P dado F, 15%. Entonces multiplico 20.227.20 por punto 3262. Entonces la fórmula me va a traer esa cantidad que está en el año 8 a valor presente. Esta cantidad pues nos daría 6.598. Punto 11. 6.598, sí, punto 11.
Entonces ahora sí, esta cantidad que estaba en el futuro, la convertí a valor presente aquí, en el año 0 o inicio del año 1. Esa cantidad pues corresponde a la segunda serie. Le voy a poner P2, ¿no? Es la segunda serie A2, que era la que estaba aquí. Los 5 flujos de 3,000 pesos del año 4 al 8. 6,598. Bueno, ya están las dos cantidades en la misma fecha, a valor presente. Ya se pueden sumar directamente. Una suma aritmética. 6,598.11 más 4,566.4. En total, pues sería 11,164. 11,164, creo que está bien, ¿no? La suma, .51, lo voy a dejar así, valor entero redondeado. En otras palabras, pues lo más que me podrían prestar, si yo pudiera realizar este sistema de pago, pues serían 11,164 pesos. Te prestamos 11,164 pesos y vas a realizar primero 3 pagos de 2,000 pesos y luego otros 5 pagos seguidos de 3,000 pesos con el 15% de interés anual. Entonces con este sistema de pago, pues lo más que me podrían prestar, el máximo, pues serían 11,164. Repito, este es un camino, ¿no? Otro camino pues sería cortar estos 2,000 pesos como 8 flujos de 2,000. Convertirlo a valor presente. Poner aquí 2,000, P dado A, 15%, 8 periodos. Luego me quedarían 5 flujos de 1,000 pesos, que son los que sobraron aquí. Y también pues podría ser el mismo camino, más que aquí pondría 1,000 pesos, ¿no? Bueno, pues repito, ya cada quien escoge su camino como mejor le convenga. Vamos a hacer el último problema, el 5. A usted le va a quedar de tarea el 6, 7, 8, 9 y 10. Dice, ¿cuál sería la serie de pagos iguales por 10 años? Que es equivalente a una serie de pagos que comienzan con 15,000 al final del primer año y aumentan 3,000 cada año durante 5 años. El interés es de 9% anual. Este problema es similar a uno que ya resolvimos en la sección P dado G y A dado G. Solo que aquí nos presentan una complicación, ¿sí? De tal manera que el resultado pues ya no sea tan directo. Problema 5, nos está preguntando la serie de pagos iguales por 10 años. Vamos a tener aquí 10 años. Entonces, la serie de pagos comienzan con 15,000 al final del primer año. Aumentan 3,000 cada año durante 5 años. Entonces son 18,000. 21,000. 24,000. Y 27,000. Entonces son así, ¿no? 15,000 al final del primer año y aumentan 3,000 cada año durante 5 años. Entonces 15, 18, 21, 24, 27. El interés es del 9% anual. Entonces el problema nos da que son 5 flujos. 15,000 al final del primer año y aumentan 3,000 cada año durante 5 años. Son este flujo, es el que está aquí. Y nos piden encontrar la serie de pagos iguales. O sea, nos piden encontrar la A. Solo que esta A nos pide que sea por 10 años, no por 5.
sino convertir estos 5 flujos en 10 flujos uniformes, del 1 al 10. Este problema ya lo resolvimos, nomás que lo resolvimos primero encontrar A dado G para los 5 años. No era problema. Utilizábamos el factor directamente A dado G. Luego era encontrar P dado G, convertir estos 5 flujos en valor presente. Pues también no había problema, era un solo paso, P dado G. Ahora la complicación es convertir estos 5 flujos, pero en 10 flujos uniformes. Que este sistema de pagos, la persona dijera, se me hace muy pesado realizar estos pagos. ¿Por qué mejor no me amplías el plazo a 10 años? Y en lugar de pagarte 15, 18, 21, 24, 27 en los años del 1 al 5, mejor te lo pago en pagos iguales durante 10 años. Entonces sería un pago uniforme, pagos iguales, pero por 10 años. Entonces sería convertir esta serie, estos 5 flujos, en 10 flujos uniformes. Entonces pues vamos por pasos, ¿sí? El primer paso pues sería convertir esta serie pues en cualquiera de las dos, la P equivalente o la A equivalente. Discúlpeme otra vez unos segundos porque... tenemos unos gatos, quería salir. Y la clase pues la veo así, ¿no? No la edito como si estuviera en clase presencial en el aula, con algunas interrupciones que a veces se dan. Entonces miren, vamos a convertir esta serie en la P equivalente. Repito, ya resolvimos este problema. Entonces la P equivalente, pues recuerden, tomamos primero la primera cantidad como serie uniforme. Como si tuviera 5 flujos de 15,000. Lo convierto en valor presente. P dado A, 9%, 5 periodos. Convierto estos 5 flujos aquí en valor presente. Luego, los incrementos, que son pues los que están aquí. G, 2G, 3G, 4G. Recuerden que los gradientes pues siempre tenemos n menos 1 flujos, o sea, vamos a tener 4 flujos, porque recuerden que el gradiente siempre comienza al final del segundo periodo. Entonces le voy a sumar el valor presente del gradiente, que le llamaba yo P subíndice G, convertir estos 4 flujos en valor presente aquí. La fórmula va a tomar estos 4 flujos que comienzan a partir del 2 del segundo periodo, me va a sumar los 4 flujos menos los intereses y me lo va a convertir en valor presente al inicio del periodo 1. Entonces sería G, que es el incremento, 3,000 por P dado G, 9%, 5 periodos. Cuando veíamos estas dos últimas fórmulas, pues les recalcaba que deben ponerle 5. Son 4 flujos, pero la fórmula lo convierte para los 5 periodos. De hecho, pues ahí tienen el resultado ustedes. Cuando resolvimos este problema, aquí yo lo voy a volver a resolver con la tasa del 9%. La tasa del 9%, no me dejen buscarla. A ver dónde me quedó la tasa del 9%. Bueno, aquí está. P dado A, 9%, 5 periodos, 3.8897. 9%, 3.8897 P dado A. Y P dado G, 7.1110. Entonces esa sería la P equivalente. Convertir estos 5 flujos de 15,000 en valor presente.
15,000 por 3.8897. 58,345.5. Más convertir estos cuatro flujos que son los gradientes 3,000, 6,000, 9,000, 12,000, que es la G, en valor presente para los 5 periodos. 3,000 por 7.1110, que da 21,333. En total da 79,678. 79,678.5. Bueno, ya estaba resuelto. De hecho, volví a repetir el mismo problema. Entonces, convertí toda esta serie, 15, 18, 21, 24, 27, en P equivalente. Esa P equivalente, pues, queda aquí. Este diagrama original, pues, equivale hoy a una sola cantidad de 79,678.50. Explicaba en esta clase, pues, que sería otra forma de pago, que decir, bueno, mira, no te quiero pagar en 5 años, te quiero pagar esta deuda hoy mismo, liquidarla en un solo pago. Ah, bueno, pues entonces págame esta cantidad. Si no, pues te tengo que cargar los intereses que corresponden a los años del plazo. Bueno, la persona, pues estamos suponiendo, ¿no?, que dice, no, pues mira, ni te puedo pagar así 15, 18, 21, se me hace muy pesado, ni tengo dinero para pagarte ahorita esta cantidad, así que mejor hazme un sistema de pago por un plazo mayor de 10 años. No más que estos pagos, pues, sean pagos iguales. Ah, bueno, muy bien, pues convertimos el gradiente original de 5 años en una serie uniforme. Entonces el paso adicional, pues, fue encontrar la P equivalente. Ya que tengo la P equivalente, pues ya me convierto A dado P, utilizando la fórmula A dado P. Entonces sería P 79,678.50 por encontrar A dado P 9%, y le pongo 10 periodos, porque esta cantidad ahora la voy a convertir en 10 flujos uniformes hacia adelante. Entonces, para el 9% buscamos A dado P 10 periodos, que sería punto 15,582. Punto 15,582. Bueno, si estoy bien, ¿no? Si no me equivoqué. A dado P, punto 15 para 10 años, 582. Bueno, muy bien. Pues multiplicamos esta cantidad por punto 15,582. Entonces serían 10 pagos iguales, cada uno de 12,415. $12,415.50. Este sería, pues, otro sistema de pago. Realizar 10 pagos iguales, cada uno de 12,415.50, que sería equivalente a realizar los 5 pagos que menciona el problema. El primer pago de 15, luego 18, 21, 24 y 27. Bueno, muy bien, ese sería el problema 5. Bueno, creo que ya a los otros, pues, les queda a ustedes de tarea. El problema 6 dice, la señora Rodríguez compró en la tienda departamental Sears una recámara por valor de 20,000 pesos. También es un financiamiento, es un préstamo, el cual piensa pagar en 6 pagos fijos mensuales. Hasta ahí todo está normal, ¿no? Se financia 20,000 pesos y tiene que pagarlo en 6 pagos mensuales, que son fijos, pagos iguales. Pero la señora Rodríguez aprovecha la promoción de la tienda de empezar a pagar 3 meses después de realizada la compra.
Si la tasa de interés efectiva mensual es del 3%, determina el monto de estos 6 pagos mensuales. Van a ser 6 pagos, nomás que el primer pago no va a ser al final del primer periodo, sino va a ser al final del tercer periodo. Van a ser 6 pagos que van a ser en los meses 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero el primer pago de la serie pues no comienza al final del 1, sino al final del tercer mes, que es la promoción de la tienda. Compre hoy y empieza a pagar hasta febrero, hasta marzo. En este caso, compre hoy y empieza a pagar hasta dentro de 3 meses. Entonces tenemos que encontrar A dado P o A dado F. No más que no podemos realizarlo en un solo paso, porque en este caso está separada la P de la primera A, 3 periodos. Y para encontrar A dado P o P dado A, la primera A de la serie tiene que estar separada solamente un periodo de la P. Entonces ya ustedes escogen el camino. Tienen que mover esa cantidad inicial de 20,000, pues para que se acomode exactamente un periodo antes de donde comienza la serie. O si utilizan F dado A, pues tengo que mover esa cantidad de 20,000 hasta donde termina la serie. El último pago, el sexto pago que cae en el mes 8. Una persona ahorra una cuenta de inversiones 1,000 pesos cada mes en los primeros 3 meses, problema 7. Luego ahorra 2,000 en los siguientes 3 meses y finalmente ahorra 3,000 en los siguientes 3 meses. Si la tasa de interés que ofrece la cuenta es 1% mensual y no realizó ningún retiro, ¿cuánto dinero tendrá ahorrado al realizar el noveno y último depósito? Similar al problema que hicimos cuando teníamos series diferentes. Entonces van a manejar cada serie separada, moviendo esas cantidades, pues ya sea en el primer paso F dado A o P dado A, y luego un paso adicional para moverlo pues hasta el final, lo que sería hasta el noveno y último depósito. Un préstamo de 10,000 se paga con anualidades de 1,200 a una tasa de interés anual de 8% que comienza a liquidarse un año después de otorgado el préstamo. Después de 5 pagos por problemas financieros se suspende el pago y se acuerda liquidar con una sola suma toda la deuda al final del año 10. ¿A cuánto ascenderá este pago único? Aquí se tiene una serie, pero se suspende la serie. Entonces después de esos 5 pagos se va a pagar el resto en un solo pago al final del año, bueno, del último año, del año 10. El problema 9, un futbolista profesional firma un contrato de $1,000,000 con un club que le garantiza un aumento de $100,000 por año durante 5 años. Entonces vamos a poner así, ¿no? Se firma el contrato por $100,000. Luego al final del primer año, por $1,000,000 se firma el contrato. Luego al final del primer año va a obtener 1,100,000 pesos, porque le van a pagar 100,000 pesos más cada año. Entonces firma el contrato hoy, 1,000,000. Al final del primer año le pagan 1,100,000. Luego 1,200,000, 1,300,000, 1,400,000 y 1,500,000. Entonces la firma del contrato es hoy y es por $1,000,000. A una tasa del 5% anual, ¿cuál es el valor acumulado de su contrato al final del mismo? O sea, se le está preguntando al final del año 5, el valor futuro. Entonces van a encontrar el valor futuro del gradiente más el valor futuro del pago inicial del contrato, del $1,000,000 hoy. Entonces son 2 cantidades. Uno es el gradiente y otro es el valor presente que representa pues, el pago inicial de $1,000,000. El problema 10 es una tabla que van a indicar ahí los flujos que aparecen en los años que indica la tabla. ¿Cuál calcula el valor presente equivalente de los siguientes flujos de efectivo para una tasa de interés del 12% anual? Entonces en el año 0 son 5,000 negativo, en el año 0 pues van a poner 5,000 hacia abajo. Del 1 al 4, 1,000 pesos hacia abajo porque es negativo, es una serie. Luego en el año 5 hasta el año 10 son flujos positivos de 2,000 pesos. Entonces pide calcular el valor presente. Entonces también tienen un valor presente que es 5,000 negativo. Tienen una serie de 1,000 que es negativo. Y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6 flujos de 2,000 cada uno, que es una serie que va del año 5 al 10. Entonces van a tener que sacar la diferencia entre los valores negativos y los valores positivos. Les pide el valor presente.
Los 5,000 del año 0 ya está a valor presente. Hay que convertir la serie de 1,000 pesos que van del 1 al 4 a valor presente. Luego hay que convertir los 6 flujos de 2,000 pesos a valor presente en el año 0. Por lo tanto, esa serie que va del 5 al 10, que son los 6 flujos, pues lo pueden convertir en valor presente, P dado A, o en valor futuro, PF dado A. Si lo convierten en valor presente, P dado A, esa P va a quedar en el año 4, un año antes de la primera serie de 2,000, que es en el año 5. Si lo convierten en F dado A, esa F va a quedar al final del último flujo, de la última A del flujo, o sea, al final del año 10. De ahí, pues hay que mover otra vez esa cantidad, pues hasta el año 0. Ya que tengan los dos valores presentes, pues van a hacer la diferencia, porque unos son flujos negativos y otros positivos. Cualquier duda o respuesta, pues ya sabes, se pone en contacto con un servidor a través del correo, del WhatsApp, un mensaje, y yo les ayudo ahí si tienen algún problema el planteamiento o la resolución. Bueno, pues sería todo de esta clase correspondiente a esta semana. Ya nos veríamos el último tema, que es la tasa de interés nominal y efectiva, que sería otra clase, y luego una clase adicional que viene casi a ser como un repaso, ¿no? Que yo ahí les puse en su programario como problemas difíciles. No es que tanto que sean difíciles, sino que vamos a seguir practicando pues para tener más práctica, más experiencia, y que pues en el examen no tenga ningún problema en resolver los problemas que vengan. Gracias por su atención, nos vemos en la próxima videoclase.